Vamos a una segunda parte de electroestática, que es el campo eléctrico. Para poder entrar en el tema, recordemos lo que era la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica era una fuerza que se encuentra a distancia. O sea, tenemos dos cargas separadas por una distancia al cuadrado, y esa fórmula que tenemos acá nos da lo que es la fuerza electroestática que está dada por la ley de Coulomb. Para esto necesitamos dos fuerzas. Si no existen las dos fuerzas, no tenemos. Si no existen las dos cargas, no tenemos esa fuerza. Y la distancia, que en alguna fórmula la tenemos con D o con R, es lo mismo, es la distancia que separa las dos cargas, se refiere a la separación de las mismas. Por eso se dice que es una fuerza a distancia. Supongamos una carga y la llamo Q mayúscula. Y tomamos una carga de prueba Q minúscula. Esta carga de prueba le voy a poner la polaridad positiva. En el momento que yo muevo esta carga, cuando la intento acercar, voy a tener que realizar una fuerza. ¿Por qué? Porque entre la carga positiva Q mayúscula y la Q minúscula, que también es positiva, al ser las dos del mismo signo, se repelen. Entonces, esta fuerza se origina a la distancia. Quiere decir que la Q, en la medida que nosotros la dejemos sola, esta Q de prueba, va a tender a separarse. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? Que esta Q grande tiene una área de influencia. Toda esta parte que está alrededor de la carga, hay una área de influencia donde cualquier carga que se acerca va a originar una fuerza. La fuerza se origina entre pares de carga. Tiene que haber una carga con otra. Ahora, ¿qué pasa si la carga se encuentra sola? No va a haber fuerza. La fuerza de la ley de Coulomb es cero. ¿Por qué? Porque vamos a tener una sola carga. Significa que toda esta área de influencia solamente la podemos ver cuando hay presencia de una carga, de otra carga, donde entre las dos aparece esa fuerza. Pero la carga sola genera un área de influencia que a eso lo vamos a denominar campo eléctrico. El campo eléctrico es es el área de influencia alrededor de una carga que está sola y que de alguna forma genera como pequeños vectorcitos hacia otras posibles cargas. Cuando yo pongo una carga de prueba, por ejemplo, negativa, esta carga de prueba va a tener una influencia y va a originar una fuerza. Pero si no, la carga mayúscula positiva, de alguna manera, siempre va a generar un campo, y ese campo va a estar dado por la letra E, que va a ser, de alguna manera, la fuerza que se puede originar sobre una carga pequeña. Este campo eléctrico es el campo de
de la carga mayúscula que genera una fuerza sobre una carga pequeña. Ahora, si recordamos que la fuerza, por lo que estamos acá arriba, era la constante, en este caso va a ser una Q mayúscula por una Q minúscula sobre la distancia al cuadrado, y esto en este caso está multiplicada por una Q minúscula, las Q minúsculas se simplifican y da origen a la fórmula de campo eléctrico, que es la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Es decir, que el campo eléctrico es igual a la constante que usábamos en la ley de Coulomb por la carga que origina ese campo por la distancia al cuadrado. Esta es la fórmula de campo eléctrico. Para que se entienda, fuerza necesitamos dos cargas. Ante dos cargas se produce una fuerza a distancia. Pero en el campo eléctrico, una sola carga, no importa que sea positiva o negativa, mientras que haya una carga, genera un campo eléctrico. ¿Qué es esta distancia? Cualquier punto que esté en el entorno de esa carga, esta distancia, D es cualquier punto que esté a esta distancia va a tener un campo eléctrico, un vector de campo eléctrico. En la medida que esta distancia sea más lejos, va a ser mucho mayor el área de influencia y por lo tanto el campo eléctrico va a disminuir. En la medida que nosotros nos acercamos hacia la carga, esta distancia va a ser menor, por lo tanto, el campo eléctrico va a aumentar. Quiere decir que el campo eléctrico es proporcional a la carga e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. La distancia sigue siendo al cuadrado. El campo eléctrico es el efecto que genera una carga eléctrica en el espacio que la rodea, de tal forma que si introducimos una carga testigo, esta era la carga testigo, en dicho campo actuará una fuerza eléctrica. Esta es la fuerza eléctrica que yo tendría que hacer en el caso de acercarla, pero lo normal es que la fuerza eléctrica tienda a ir hacia el otro lado porque ambas se repelen. Ese campo eléctrico nos va a dar origen a unas líneas o vectores que van a ser las líneas de campo eléctrico. Y esas líneas de campo eléctrico, en el caso de cargas positivas, van a ser tangenciales a la superficie de la carga, o sea, acá tenemos 90 grados, y salientes. En una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son salientes. En una carga negativa, las líneas de campo son entrantes. Si yo tengo que dibujar una carga cualquiera, yo en este caso estoy dibujando cargas esféricas. Son tangenciales a esa superficie, o sea, perpendiculares a la superficie. Si yo tuviese una carga cuadrada, supongamos más Q, al ser tangencial o perpendicular a la superficie, tendría esta forma. Entonces, recordemos, el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga. ¿Qué es la fuerza? Lo que teníamos antes, Q minúscula, la distancia al cuadrado, por 1 sobre Q, simplificamos las Q y nos determina la fórmula de campo eléctrico.
¿Qué pasa cuando tenemos dos cargas? ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico? Podemos tener dos cargas del mismo signo, las hice muy, muy cerca, pero recordemos que las líneas de campo son salientes, pero hay una interacción entre las líneas de uno y las líneas del otro, que al mismo tiempo tienden a repelerse. Entonces las líneas de acá van a tener una forma así y las líneas de acá una forma así. No se cruzan las líneas de campo. Si tuviésemos dos cargas negativas, tendríamos líneas que tampoco se cruzan, con la diferencia, todas son tangenciales, con la diferencia que las líneas de campo son entrantes. Tienen esta forma así. Cuando tenemos dos cargas de diferente signo, estos son signos iguales, diferente signo, sabemos que las líneas acá son salientes y las líneas de acá son entrantes. Por lo tanto, las líneas de campo eléctrico tienen una forma que sería esto sería para afuera, esto sería entrante y esta acá sería una forma perpendicular entrante. Tenemos líneas de cargas de distintos signos con líneas de campo que tienden a unir esas dos cargas. Este sería el concepto de lo que es campo eléctrico. Todo esto, después aparece lo que es la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que la densidad de líneas de campo que está vinculado con la intensidad de campo, la densidad de líneas de campo está vinculada con la intensidad de campo en una zona. Si nosotros tenemos una carga y tenemos un área de influencia, esas líneas de campo que atraviesan esa superficie está vinculada con la carga eléctrica. La cantidad de líneas de campo que atraviesan esta superficie, vamos a llamarla A, es proporcional a la carga neta encerrada dentro de esa superficie. Supongamos que tenemos una superficie donde encerramos una carga. Todas las líneas de campo van a estar tangenciales a la carga y atravesando esa superficie cerrada. A partir de la ley de Gauss aparece lo que es la caja o jaula de Faraday. Caja o jaula de Faraday. Este tema de lo que es la jaula de Faraday es importante porque está vinculada a muchas cosas que nosotros trabajamos dentro de lo que es no solamente equipos electrónicos, equipos eléctricos y una serie de cosas, que el concepto es el siguiente. Si nosotros tenemos dentro de una superficie cerrada varias cargas de un mismo signo, todas estas serían cargas, todas de un mismo signo, lo primero que va a pasar es que por la fuerza electrostática, estas cargas se van a repartir, se van a repeler y van a quedar de esta forma sobre la superficie. ¿Por qué? Porque se van a repeler.
todas las cargas van a quedar en el borde de la superficie. Y esto al mismo tiempo serían todas positivas. ¿Cuál sería el valor de carga que tenemos en el centro? En este caso, todas las cargas se repelen, el valor de carga que tenemos acá en el centro es 0. Si nosotros tenemos como valor de carga 0, recordando que ustedes tenían que el campo eléctrico dependía de la carga, al ser esto 0, el campo eléctrico es 0. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que cualquier equipo que se encuentra blindado, de alguna forma lo que hace es repartir las cargas hacia afuera. Todo lo que nosotros coloquemos dentro estaría protegido. Por esa razón, cuando nosotros tenemos un avión del cual es alcanzado por un rayo en una tormenta eléctrica, el rayo no incide sobre las personas. Cuando nosotros tenemos un cable coaxil, el cable coaxil está recubierto de plástico por fuera, pero dentro de la vaina de plástico tenemos una malla metálica, que esa malla metálica lo que hace es producir una jaula de Faraday para que el conductor que va en el medio con la señal no esté contaminado por cualquier descarga eléctrica. Entonces por eso se dice cable coaxil o cable blindado. Cuando nosotros tenemos un equipo en la calle, un equipo de electrónica, por ejemplo, equipos que tienen que ver con telefonía, con internet o lo que sea, que están puestos en los postes para el reparto de internet, tienen una serie de armarios metálicos donde adentro están los equipos electrónicos. Esos equipos electrónicos, esto es una base de hormigón, donde están las columnas y está el equipo. Este armario está blindado con un mallado a tierra. ¿Para qué? Para que cualquier descarga que se produzca ante una tormenta eléctrica no afecte las placas electrónicas que se encuentran dentro del equipo. Y así, quiere decir que si nosotros blindamos cualquier objeto dentro de una malla conductora, nosotros no tenemos, no se origina carga dentro de ese mallado y de alguna manera no se afecta. Otro ejemplo es tomar un celular y el celular envolverlo en papel de aluminio y probar de llamar a ese celular. Vamos a notar que ese celular con ese aluminio envuelto no permite que la onda de Wi-Fi ingrese sobre el celular. Todo esto es una aplicación directa de lo que es la jaula de Faraday. Lo que hay que tener en cuenta es que en la jaula de Faraday la carga en el interior es 0 y el campo eléctrico es 0. Ya tenemos fuerza eléctrica, campo eléctrico y vamos a estudiar lo que es energía potencial. La energía potencial es lo siguiente. Volvemos al caso de tener una carga positiva. Esta sabemos que de alguna forma la carga sola genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico de alguna forma comenzamos a notarlo a través de poner una carga de prueba, Q de prueba o Q testigo.
¿Qué significa Q de prueba, carga testigo? Es una pequeña carga que nosotros la utilizamos para moverla y ver qué efecto produce. Nosotros sabemos que si esta carga de prueba es positiva, va a originar una fuerza que se va a repeler con respecto a esta carga de prueba. Esta carga de prueba supongamos que es tan grande que no se mueve, esta carga Q minúscula es tan pequeña que de alguna forma se desplaza y tiende a irse con esta distancia. Cada punto que nosotros tomemos alrededor de esta carga nos va a dar una fuerza y un valor de campo eléctrico. Si yo quiero realizar un desplazamiento de esta carga de prueba hacia la carga positiva, vamos a producir un trabajo. Recordemos que trabajo con la W es la fuerza por la distancia. ¿Cómo va a ser ese trabajo? Yo, como la fuerza esta tiende a separarse de esta, voy a tener que realizar un trabajo en contra a la carga, o sea, para acercarla a la carga positiva. Si recordamos lo que es la fuerza, el valor de la fuerza era la carga por el campo eléctrico. Y esto sería por la distancia. Este trabajo que nosotros denominamos W, en definitiva, es igual a un gradiente de energía potencial que está dado por la carga, por el campo eléctrico y por la distancia. ¿Cómo es esta energía potencial? Es negativa. ¿Por qué? Porque yo necesito desplazar esta carga positiva que se repele y se aleja en sentido contrario, y ese trabajo por eso se le pone el signo negativo. ¿En qué unidad está dado esto? En Joule. El trabajo está dado en Joule. El potencial eléctrico es la energía potencial eléctrica que adquiere una unidad de carga positiva situada en un determinado punto. Potencial eléctrico se lo simboliza con la letra V mayúscula corta y está dada por la energía potencial que se produce sobre determinada carga. Nosotros recordamos que la unidad de energía potencial era el Joule y la unidad de carga es el Coulomb. Joule sobre Coulomb nos da volt. En definitiva, una carga mayúscula, una carga grande, tiene un área de influencia. Traemos una carga muy pequeña. Esta carga muy pequeña va a tener, en vez de líneas, valores que vamos a llamar potenciales eléctricos, que están dadas por la energía potencial sobre esa carga. Si yo me voy corriendo para acá, voy a tener un valor de energía potencial. Si voy corriéndome más lejos, voy a tener otro valor de energía potencial. Cada valor de energía potencial, cada número que yo tenga acá en volts, no significa que tenga un menos, sino una cifra en volt, va a estar dada por la distancia con respecto a la carga.
¿Por qué? Porque la energía potencial también está referida directamente a la distancia. Entonces, si la tensión es igual a la energía potencial sobre la carga, si la energía potencial era la carga por el campo eléctrico por la distancia, esto queda dividido sobre la carga, nosotros simplificamos las cargas, nos queda que el potencial eléctrico está dado por el campo eléctrico por la distancia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si yo reemplazo el campo eléctrico, que era igual a la constante electroestática por el valor de la carga que influye sobre ese campo eléctrico, que genera ese campo eléctrico, dividido la distancia al cuadrado, todo esto representa el campo eléctrico y esto lo multiplicamos por la distancia, simplifico distancia con distancia al cuadrado y obtengo que el potencial eléctrico está dado por la constante electroestática, por la carga que produce todo esto, dividido la distancia. Esta fórmula nos va a dar en volts. Los valores que me da esta fórmula, en definitiva, están relacionados por el valor de la carga, directamente proporcional a la carga, e inversamente proporcional a la distancia. Antes teníamos distancia al cuadrado, en este caso tenemos distancia directa. Estos valores van a ser distintos puntos que están alrededor de una carga cualquiera, una carga aislada. Es como que nosotros en el vacío, nosotros mismos que estamos formados por cargas eléctricas dadas por nuestros átomos, estamos en el espacio y estamos originando una tensión. Esa tensión, en la medida que nos alejamos, o sea, si nos alejamos de la carga, la distancia aumenta, la tensión va a disminuir. Lo mismo que antes, con los otros casos. Y si nos acercamos, o sea, si el valor de la distancia es muy pequeño, nos acercamos, el valor de la tensión va a aumentar. Esto sería el potencial eléctrico. Ahora, por último, quiero dejarle lo que es una superficie equipotencial. Si nosotros tenemos esa famosa carga aislada, Q, y un montón de puntos de áreas de influencia, recordemos que en cada punto de área de influencia, sin tener otra carga, no tenemos fuerza, pero sí hay campo eléctrico y sí hay tensión. Si no tenemos otra carga, la fuerza es cero, porque no existe la segunda carga, pero sí hay valores de campo eléctrico y sí hay valores de tensión. ¿Por qué? Porque estas dependen de una sola carga. Entonces, vamos a poner las fórmulas para que no se olviden. Esto sería campo eléctrico y esto sería la de tensión. Fíjense que la relación entre esta y esta es la misma, solamente que esta va al cuadrado y esta no. Ahora, ¿qué significa esto? Que cada punto de esto yo voy a tener un valor de tensión. Pero en la medida que yo vaya recorriendo una zona donde la distancia con la carga es la misma, si la carga es la distancia entre este punto y la carga es siempre la misma,
el valor de la tensión va a ser la misma. Durante todo este recorrido alrededor de la carga voy a tener una tensión 1. Si yo me corro un poco y voy a tener una distancia diferente, voy a tener una distancia 2, voy a tener otra superficie que me va a generar otro nivel de tensión. Se entiende que en la medida que yo me alejo o me acerco, el valor de tensión cambia. Pero en la medida que yo camino por esta superficie donde sigue siendo la misma distancia, en este caso voy a referir la 2, voy a tener siempre el mismo nivel de potencial eléctrico. Este nivel de potencial eléctrico me genera una superficie llamada equipotencial. Por eso se dice equipotencial, equi de igual potencial, que va haciendo como si fuesen cáscaras de cebolla a la carga. Tengamos en cuenta que lo estamos viendo acá en plano, pero esto sería como una superficie que rodea la carga con las mismas distancias. En cada una de estas, si yo mantengo la distancia, se llama superficie equipotencial. Los puntos donde el valor de potencial eléctrico es el mismo se llama superficie equipotencial. Si yo paso desde este punto a este punto, voy a tener dos niveles de potencial distintos. Y eso se llama diferencia de potencial. Estos conceptos de los cuales estamos introduciéndonos a la parte de electricidad es la base de la electricidad es el movimiento de cargas eléctricas, de cómo se juntan, de las influencias de fuerzas eléctricas que se generan solamente por el valor de estar positivas o negativas o tener el mismo potencial. Con todo esto, nosotros cerramos un poco varios conceptos. Vimos el de fuerza en el video anterior, apareció el campo eléctrico, aparecieron la ley de Gauss, como para decir, bueno, cuál es el efecto del campo eléctrico alrededor de una superficie, la jaula de Faraday, y terminamos con potencial eléctrico. ¿Qué tenemos que recordar? Las fórmulas para poder saber que de alguna manera la fuerza siempre se maneja de a pares, con dos fuerzas. En el caso del campo eléctrico, nosotros tenemos una carga que no necesariamente tiene que estar para que se produzca el campo eléctrico. Y una vez que pasamos al campo eléctrico, podemos recordar que los niveles de potencial que llamamos tensiones están dados por cómo va cambiando la fórmula, que siempre es la misma constante, siempre estamos hablando de una carga principal y una carga que se acerca para la fuerza, desaparece la carga, sigue existiendo el campo eléctrico y sigue valorizándose esos valores de campo eléctrico dada por la carga y la distancia. Acá desaparece la distancia al cuadrado y con eso vamos teniendo nuestras fórmulas para poder entender cómo es el principio de la electricidad.